Hola, muy buenas tardes. Nosotros vamos a presentar el tema de teoría de bandas, de la materia de semiconductores. Nuestros integrantes son José Yarid Cárdenas Ruiz, José Samuel Juárez Enríquez y su servidora, Elsa Angélica Valencia Ortiz. Para comenzar con este tema, nosotros tenemos que resolver lo que sería la siguiente incógnita. ¿Cómo se transita de los orbitales atómicos a la teoría de bandas en materiales sólidos? Y bueno, tenemos que saber que la teoría de bandas se utiliza para explicar cómo los átomos metálicos se unen entre sí y por qué son tan buenos conductores de la electricidad, mientras que otros materiales son aislantes. En otras palabras, es una teoría que explica cómo funciona el enlace metálico. Vamos a retomar esto con un ejemplo. En cualquier trozo de metal, como en un clavo o en un pedazo de cable de cobre, los átomos se encuentran muy unidos y muy cercanos unos de otros. Según la teoría de bandas, debido a esta cercanía, sus orbitales metálicos, que sería el lugar donde se encuentran sus electrones, se mezclan para formar un solo orbital gigante, que se asemeja más bien a una banda y no a un orbital. Cuando esto sucede, se forman básicamente dos bandas, que sería la banda de valencia y la banda de conducción. Por eso el plural de lo que sería la teoría de bandas y no la teoría de banda. Y bueno, la banda de valencia sería aquella banda que está formada por la combinación de los orbitales de valencia de cada átomo. Y la banda de conducción se forma por la combinación de los primeros orbitales desocupados o vacíos de cada átomo. Como ya sabemos lo que sería la teoría de bandas, vamos a comenzar con lo siguiente. ¿Cómo son las bandas de conducción, valencia y band gap en los materiales conductores, semiconductores y aislantes? Y bueno, vamos a comenzar con los materiales conductores. De acuerdo con la teoría de bandas, son aquellos materiales cuyas bandas de valencia y de conducción se encuentran muy próximas entre sí, como lo habíamos visto en el ejemplo anterior, al tal grado que en algunos casos estas bandas se encuentran sobrepuestas. Y bueno, podemos concluir de esto que están prácticamente juntas. Y bueno, las regiones entre las bandas energéticas, las cuales serían las band gap, estas que están disponibles son zonas que no pueden ser ocupadas por los otros electrones, en el caso del litio. Pero en el caso del sodio, la conductividad en estos metales constituye un caso muy especial, pues básicamente la banda de valencia está parcialmente llena y se encuentra sobrepuesta con la banda adyacente vacía. Esto hace que el sodio sea un metal altamente conductor. Ahora pasaremos a los aislantes. Y nosotros sabemos que los aislantes son materiales que tienen una resistencia tan alta a la conducción eléctrica. Y esta, pues como había mencionado, no permite la conducción eléctrica. Y bueno, un caso muy extremo de este tipo de materiales sería el diamante. Y bueno, en el diamante, debido a su partícula estructura cristalina, existe una barrera de energía de 6 electrovolts entre la banda de energía más baja, que sería la 2p, la cual está llena con 2 n electrones, y los restantes están disponibles a 2p, que sería 4 n estados posibles, por lo cual no se puede promover electrones de la banda de valencia a la banda de conducción. Y esto hace que para este aislante no es posible ganar energía por absorción de fotones, es decir, con energías menores a 6 electrovolts. Y bueno, ahora hablaremos de los semiconductores. Los semiconductores se encuentran excitados por lo que hace su resistencia entre los conductores y los aislantes, ya que a temperaturas muy bajas no conduce la electricidad y se comportan como aislantes, pero al elevar su temperatura o al ser sometidos a un campo eléctrico externo, su comportamiento cambia a los conductores. Y bueno, este tipo de semiconductores son conocidos como intrínsecos. Y según la teoría de bandas, dice que las bandas de conducción y de valencia se encuentran separadas por una barrera de energía, pero esta es más pequeña a comparación de los aislantes y es aproximadamente de 1 electrovolts. Esto sería en el caso del silicio y del germanio, ya que el silicio sería 1 electrovolts y en el caso del germanio sería 0.7 electrovolts. En conclusión de esta parte, la banda de conducción y la banda de valencia de un conductor va a estar sobrepuesta o va a estar muy unida. Y en el caso de un semiconductor, la banda de conducción y la banda de valencia van a estar entre una barrera muy pequeña, la cual es la banda prohibida. Y en el caso del aislante, va a ser la banda prohibida muy grande y va a estar entre la banda de conducción y la banda de valencia. Y eso sería todo. Ok,
Primeramente vamos a dar una retroalimentación de qué son los aislantes. Los aislantes son materiales con una resistencia tan alta que no es posible la conducción eléctrica a través de ellos. Un caso extremo de este tipo de materiales es el del diamante, el cual hablaremos a continuación. En el diamante, debido a su particular estructura cristalina, existe una barrera de energía de 6 electrovolts entre la banda de energía más baja, de 2p, que está llena con 12 electrones, y los restantes estados disponibles 2p, que están con 4 n estados disponibles, por lo cual no se puede promover electrones de la banda de valencia hacia la banda de conducción. Para este aislante no es posible ganar energía por absorción de fotones con energías menores a 6 electrovolts. Por el contrario, en los materiales conductores, los electrones de valencia pueden ser promovidos fácilmente hacia la banda de conducción por incidencia fotónica, también por temperatura, ya que hay un continuo de estados disponibles inmediatamente arriba de la banda de valencia. Por esta razón, los materiales conductores son opacos a la luz visible. El diamante, en este caso especial, es totalmente transparente a la luz visible. En un resumen de lo que lo acabo de mencionar, es de que en el caso para hacer mover un electrón, para el caso de lo que es un aislante, se requiere de una cantidad tan grande de energía para que solo simplemente un electrón traspase ese gran espacio de ese gran hueco entre la banda de conducción hacia la banda de valencia y así hacer el flujo de los electrones que sea posible. Ahora bien, si queremos hablar de cómo se mueve la energía por medio de los semiconductores, podemos pensar en que los electrones son como esferas que se mueven a través de un pequeño tubo. Cuando un electrón se disloca, deja un espacio libre en cierta parte del semiconductor, la cual es ocupada inmediatamente por otro electrón adyacente. El desplazamiento se repite hasta que la última esfera del electrón se mueve, dejando un último espacio vacío. El movimiento de las esferas hacia la izquierda genera un movimiento aparente de los espacios vacíos hacia la derecha, de la misma manera que puede entenderse el movimiento en sentidos opuestos de electrones y huecos positivos para un semiconductor. En ese caso, hablando de los semiconductores intrínsecos, el número de electrones disponibles para la conducción y los correspondientes huecos formados se encuentran en igual número y los materiales de este tipo son de poca utilidad para la electrónica. Pero al agregar lo que son materiales de impureza, los que son también conocidos como donadores de electrones, la proporción de electrones será mayor que la de los huecos y el material se comportará como un portador de carga negativa, aunque los huecos estarán presentes en menor proporción. De la misma forma, cuando se haga una impureza aceptadora de electrones, el material semiconductor se convertirá ahora en un portador de carga positiva, es decir, que tendrá huecos con electrones presentes en menor proporción. Al proceso de control de calidad y cantidad de las impurezas de esta clase se le considera el dopaje, y normalmente a este tipo de semiconductores se le conoce como los semiconductores extrínsecos. Se puede demostrar que a bajas temperaturas de TR aumentará y la movilidad de MU crecerá proporcionalmente de T a 3 medios, mientras que a altas temperaturas TR disminuirá y la movilidad de MU decrecerá proporcionalmente de T a la menos 3 medios. Sin embargo, un aumento del dopado solo tendrá influencia a bajas temperaturas, de forma que al aumentar el dopado disminuye tanto el tiempo de relajación como la movilidad. Otra dependencia a tener en cuenta sobre la movilidad es la del campo eléctrico. Con campos eléctricos bajos y moderados, su influencia sobre la movilidad es despreciable, por lo que el parámetro MU es constante y la velocidad de arrastre es proporcional al campo eléctrico. Cuando los campos eléctricos son muy intensos, de 10 a la 3 velocidad en 3 centímetros, las velocidades de arrastre llegan a ser del orden de las velocidades de agitación térmica, que son de 100 kilómetros sobre segundos, por lo que un aumento del campo modifica la energía cinética del portador. En este caso, un aumento del campo provoca una mayor influencia de los procesos dispersivos, un mayor número de colisiones que disminuyen el tiempo de relajación y como resultado disminuye la movilidad. Como particularidad del arsenuro de galio, se observa que hay un rango de valores del campo eléctrico
donde la pendiente de la movilidad de los portadores del semiconductor es negativa, con lo que un aumento de la intensidad del campo provoca una disminución de la velocidad de arrastre y por lo tanto de las corrientes. Esa propiedad es aprovechada en electrónica en el diseño de diversos tipos de osciladores y amplificadores de microondas. Comenzaremos ahora con el tema de las temperaturas dentro de los materiales. Nuestra pregunta del día de hoy es ¿cómo la temperatura incrementa los portadores, llámense huecos y electrones? Similarmente al caso de un metal, la aplicación de voltaje en un material de tipo N causará que un electrón débilmente ligado al átomo de impureza se mueva hacia un punto de potencial positivo, haciendo este un flujo de corriente eléctrica, pero en forma inversa a lo que sucede en el metal. Un incremento en la temperatura permite que más electrones se encuentren disponibles para la conducción, llámese esta disminución de la resistencia del material. En el caso de un material tipo P, por otro lado, la conducción se da por transportadores de carga positivas, llámense estos huecos, que se mueven hacia la terminal negativa del circuito, el cual es el flujo de corriente por huecos. En la terminal negativa, los huecos que llegan son neutralizados por los electrones emitidos por la terminal, mientras que en la terminal positiva, los electrones provenientes de los enlaces covalentes debilitados son removidos para dar lugar a la formación de nuevos huecos. Estos nuevos huecos se mueven otra vez hacia la terminal negativa, mientras que los electrones se dirigen hacia la terminal positiva, y así son anulados por los electrones emitidos en esa terminal. En el caso de los semiconductores sabemos que se sitúan por lo que hace su resistencia entre los conductores y los aislantes, ya que temperaturas muy bajas difícilmente conducen la corriente eléctrica y más bien se comportan como aislantes, pero cuando elevamos su temperatura o son emitidos o les emitimos un campo eléctrico externo, su comportamiento cambia al de los conductores. Estos semiconductores son conocidos como intrínsecos y en ellos las bandas de conducción y de valencia se encuentran separadas por una barrera de energía, llámese esta banda prohibida, la cual es más pequeña, de aproximadamente 1 volt, ya que sea en el caso del silicio de 0.7 volts para el germanio. Como mencionamos anteriormente, los materiales semiconductores tienen la banda prohibida. Esta es la barrera de potencial que se debe superar para poder conducir. La dependencia con la temperatura del comportamiento eléctrico del semiconductor extrínseco, el intervalo prohibido de energía también depende de la temperatura. La explicación es que los niveles externos de la banda de valencia y de conducción cambian de valor energético, o lo que es igual a la distribución de los estados energéticos de la banda. Se modifican por efecto de la temperatura. El aumento de temperatura disminuye la diferencia energética entre las bandas de valencia y de conducción, contribuyendo a un incremento en la conductividad. La movilidad nos indica la posibilidad con la que los portadores de carga libre se mueven en la red en términos de velocidad por unidad de campo eléctrico aplicado. Entonces, sabemos que el aumento de la temperatura aumenta la densidad de estado energético posible en ambas bandas, permitiéndonos o permitiéndole al material así una contribución positiva a la conductividad. A continuación, veremos diferentes gráficas de la corriente de saturación inversa de un diodo. Como podemos ver, en la parte de arriba tenemos una gráfica en la cual el diodo se encuentra a una temperatura ambiente. Pero mientras más vamos avanzando en las distintas gráficas, es el crecimiento de la temperatura. Como podemos ver, la temperatura ambiente es aproximadamente de 0.7 volts y poquito más. Pero si vamos aumentando la temperatura del diodo, ya sea con algún encendedor o cautín, vemos como poco a poco el voltaje de saturación o el voltaje para que permita conducir el diodo va reduciéndose, llegando hasta 0.2 volts para llegar a conducir, lo cual puede ser un problema si no se cuenta con las diferentes medidas para que un diodo conduzca a una temperatura o un componente electrónico, ya que si un componente electrónico se encuentra a una temperatura muy alta y no se tiene consideraciones de esto, pues se puede llegar a dañar o a funcionar de manera indebida. Ahora hablaremos de los niveles de energía formados en la banda de brecha prohibida cuando el semiconductor es intrínseco. Cuando se dopa un semiconductor intrínseco, las bandas de valencia y de conducción se hallan más cercas que en el material original. Esto significa que la barrera de energía o banda prohibida se ha reducido ahora a un menor voltaje, el cual es de 0.7 volts en el caso del material germanio. En un caso cuando la impureza es un donador, ya se hace el fósforo,
Los niveles de energía de la impureza se encuentran inmediatamente debajo de la banda de conducción de germanio, de manera que los electrones internamente ligados a la impureza pueden ser promovidos más fácilmente a dicha baja banda. Por otro lado, en el caso de la impureza aceptadora, los niveles de energía de la impureza se encuentran inmediatamente por encima de la banda de valencia, por lo que los electrones de esta banda pueden eventualmente moverse hacia arriba, promoviendo así la formación de huecos en el material semiconductor.